Sublime gracia el Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. ¿Cuántos creen eso? Sublime gracia del Señor. John Newton fue el escritor de esta canción en el año de 1700. Él dijo estas palabras antes de morir. Y cuando una persona va a morir, las últimas palabras son las que importan. Dijo: mi memoria está a punto de desaparecer, pero recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Dale un fuerte aplauso a Dios por su presencia. Wow, qué importante es saber que cuando estamos frente a frente, cara a cara con el Señor, nos sentimos tan pequeños porque hemos encontrado su gracia. Me da gusto de que hoy hayas decidido estar aquí. Si nos visitas en línea, si esta es tu primera vez en esta iglesia, donde sea que vengas, te damos la cordial bienvenida. Damos un fuerte aplauso a nuestros invitados en esta tarde. Continuamos con la segunda semana de esta serie, Confía en esto. Y la semana pasada Jairo trajo una palabra poderosa. Fuimos desafiados por este libro de Segunda de Timoteo, y hoy estoy orando a Dios de que Él nos desafíe. Sabes, entramos en el segundo capítulo de Segunda de Timoteo y quiero dar un poquito de contexto sobre lo que está sucediendo antes de entrar a la palabra de Dios. Voy a pedir que tomes tu Biblia, tu teléfono inteligente, que tomes tu cuaderno para escribir notas. Vamos a ser intencionales, vamos a escribirlo para que se quede en nuestros corazones. Segunda de Timoteo, abre ahí tu Biblia. Y para dar un poquito de contexto, quiero decir algunos puntos importantes de este segundo capítulo de Timoteo. Dice en esta escritura, dice que Pablo y Timoteo hallaron falsa enseñanza. Hallaron falsa enseñanza dentro de la iglesia. Pablo alertó a los ancianos y Pablo ha enviado a Timoteo para que dirija la iglesia. De ahí escribió esta carta, y la carta, dicen los escritores, dicen los eruditos de la palabra, que esta carta fue escrita para aliento e instrucción, para alientar y instruir. Y yo creo que hoy nosotros podemos aplicar esta palabra para ser alientados y para ser instruidos. Así es que Pablo quiere que Timoteo sea fiel a predicar el evangelio. Habían tenido un evangelio engañoso, un evangelio que estaban inventando, hacer reglas sin relación, hacer reglas, métodos, cómo llegar a Dios. Y sabes, desde el principio de la creación, el hombre ha intentado cómo llegar a Dios. Desde el principio de la creación, la palabra nos enseña que el verbo era Dios. El verbo, el Espíritu Santo se paseaba sobre la faz de la tierra. Y entonces a lo largo del tiempo, pues Dios inspiró a Moisés con los 10 mandamientos, y ese había de ser el Torah, la ley. Y no pudieron los que vinieron antes de nosotros. Y ahora estamos en la gracia que es Jesucristo, porque no podíamos cumplir la ley, y el Señor vino a cumplir la ley y vino a salvarnos y darnos ese acceso, y ahora podemos nosotros tener iglesia. Y quiero dar esta historia, y quiero decirlo de esta forma porque yo creo que es importante para saber cómo vamos a partir
en esta enseñanza, en esta tarde. El título de este mensaje se titula El método del maestro. El método del maestro. Segunda de Timoteo 2:2. Así es que Pablo empieza todavía a escribir desde la cárcel. También dice los escritores, dicen eruditos de la palabra, que Pablo, y la palabra nos enseña que el Pablo pidió dos cosas. Pablo pidió sus escritos y pidió su cobija, su blanket, porque él estaba en la cárcel. Y Pablo está escribiendo esta carta para alientar y motivar a Timoteo, su hijo. Pablo amaba a Timoteo como un hijo, así como tú amas a tu hijo. Podemos decir, y me gustaría dar este ejemplo, si Dios te ha dado hijos grandes, mi hijo tiene 18 años, todavía ya está entrando a esa edad de que a lo mejor va a dejar el nido. Y yo creo que Pablo se sentía de esta forma hacia Timoteo. Mi hijo empieza a hacer su vida solo, mi hijo tengo que prepararlo, tengo que advertirle de lo que hay allá afuera. Podría ser como eso, como cuando un padre envía a su hijo porque su hijo se ha enlistado en el servicio militar y le duele el corazón y se preocupa por él. Y está Pablo escribiendo esta carta. También pudiera ser como tu mamá. Cuando tu hija te dice: mamá, me propusieron matrimonio y dije que sí, y mamá se llena de emociones y quiere decirle a su hija cuánto le ama y quiere advertirle de cómo será el matrimonio. Quiero decirlo de esta forma para que entiendas que Pablo está escribiendo esta carta de corazón, está escribiendo esta carta porque ama a su hijo. Pablo está escribiendo esta carta porque se preocupa profundamente por su hijo y le dice estas palabras. Y empieza la escritura, vamos a ver del versículo 1 al 6, y dice de esta forma: tú, hijo mío, eres mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Wow. Podemos hacer muchas cosas en nuestra fuerza. Tú y yo podemos preparar, podemos agendar, podemos llegar a cabo nuestros anhelos, nuestros sueños, esforzarnos por lo que tenemos, por nuestro trabajo. Pero aquí lo que Pablo está diciendo: esfuérzate en la gracia. Podemos tener fuerza física para hacer cosas, pero aquí Pablo le está diciendo a su hijo: esfuérzate en las fuerzas de Dios, en la gracia de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Y luego le dice en el segundo versículo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselos a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Padre, esta es tu palabra. Tu palabra es poderosa. Tu palabra es el pan que descendió del cielo. Es la fuerza y la energía. Es la fe. Tu palabra es nuestra fe. Es nuestro motor. Es el compás de la vida. Es la guía, Señor. Es el camino. Es conocerte a ti. Esta es tu palabra, Señor. Ahora te pido que en esta tarde tú hables al corazón, que no estemos distraídos, pero que estemos dispuestos a inclinar nuestros oídos para recibir tu palabra. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pudiéramos terminar el mensaje ahorita mismo y irnos con esta escritura, estudiarla, analizarla, aplicarla a nuestras vidas de casa y ver con precisión lo que Pablo está queriendo decirle a Timoteo. La idea principal en esta tarde es esta: un discípulo se hace, no nace. Dilo conmigo fuerte: 1, 2, 3. Un discípulo, creo que lo podemos hacer mejor, como un ejército, ¿sale? Como que si fuéramos un equipo, ¿sale? 1, 2, 3. Los discípulos se hacen a mano
y no en grandes cantidades. El método de Jesús fue escoger a hombres que estuvieran fieles, que fueran cabales, que fueran listos y preparados, hombres de mente, de corazón, de pasión. Dios nos enseña en las Escrituras que a veces nosotros, cuando Dios nos da esta encomienda de hacer discípulos, la ignoramos porque no estamos dispuestos a pagar el precio del discipulado. ¿Sabías tú que cuando venimos a los pies de Cristo y lo recibimos y confesamos, nos arrepentimos, hemos creído en un evangelio en los Estados Unidos que no requiere otra cosa más, que ya llegamos a la salvación y eso es todo? Imagínate tú vienes a la iglesia, tú sirves en la iglesia, tú ofrendas en la iglesia, tú das a la iglesia, tienes un ministerio, estás aquí siempre, cada domingo y piensas tú, llegamos a pensar que eso es todo lo requerido. Pero Dios dice en su palabra que Él nos da esta encomienda de hacer discípulos, y no es un programa especial, y no es un programa el cual el pastor tiene que hacer. Es una encomienda que nos da a todos. Es una misión la cual los apóstoles, los discípulos de Cristo, se entregaron y estuvieron dispuestos a dar su vida física, su estatus social, su estatus de sus amigos, sus trabajos, sus familias. Todo lo que ellos eran era en base a la misión de lo que fueron llamados, de ir y hacer discípulos. ¿Sabías tú que las estadísticas nos dicen que en las iglesias, tanto aquí en Estados Unidos y en el mundo, iglesias evangélicas, solamente el 1% de las iglesias cristianas en los Estados Unidos hacen discípulos? Eso quiere decir que el resto lo ocupamos en el tiempo en otra cosa que no es la gran comisión. La palabra griega, y la cual sobresale en los primeros 2 versículos, es una que tratamos de brincar e ignorar. Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselos a hombres, ¿qué dice? Fieles. Quiero que aterrices en esa palabra. What you've heard from me, says Paul, say it to somebody else and tell them what they do. Say it to faithful men what to do. Díselo, encárgaselo a hombres fieles que deben de ser. La palabra fiel es una palabra que muchos tenemos el mal hábito de interpretarlo a nuestra conveniencia. La palabra fiel en griego significa pistos. Un hombre que es pistos es alguien que es creyente, alguien que es leal, alguien que es confiable. Sobre todo, esta persona no se compromete por el bien del hombre, sufre y sirve por el bien del reino y de su familia. ¿Por qué? Porque quiere que todos conozcan a Jesús. Un hombre o una mujer que no es fiel abandonará cuando las cosas se pongan difíciles. Le estoy hablando a alguien aquí. Los discípulos estaban comprometidos a construir el reino de Dios por la encomienda que Jesús mismo les dio. ¿Tú sabías que la fidelidad es parte del fruto del Espíritu? La fidelidad es un fruto del Espíritu. Y lo que quiero decirte es que el evangelio que creemos determina el discípulo que hacemos. El evangelio que creemos determina el discípulo que hacemos. No solamente me puedo parar aquí y hablar cosas bonitas e inspirarte, hablar la palabra y tú creer que yo ya soy fiel. Tú puedes servir a Dios y ser infiel. Tú puedes dar a la iglesia y ser infiel. Tú puedes dar a las misiones y ser infiel. La fidelidad no se prueba por las cosas que yo hago, sino la fidelidad se prueba por mi obediencia. Y eso duele.
Eso duele porque va en contra de mi voluntad. El Señor Jesús dijo: vine a hacer la voluntad de mi Padre. Vine a dar mi vida por ti. Dios dijo: no vine a ser servido, vine a servir. ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios cómo debemos serle fieles? Somos fieles a Dios cuando obedecemos su palabra. Todo aquel que no obedece su palabra, aprenderás por una lección, aprenderás por una experiencia. Dios te ama tanto, Él es justo. Dios te ama tanto, nos entregó el manual de la Biblia. Hay muchos cristianos, no importa la religión que profeses ser, nos creemos por todo lo que vemos, por todo lo que escuchamos, cuando tenemos la palabra de Dios. Y esta es lo último que consultamos. Porque si amáramos a Dios, obedeciéramos sus mandamientos, como dice Lucas. Si me amáis, obedece lo que está escrito. Y el método de Jesús en el liderazgo y el método de Jesús hacia la vida de Timoteo, Pablo advertirle: tienes que hacer estas cosas, nos da aquí en los primeros 6 versículos 4 características, 4 ejemplos, los cuales yo quiero compartirte. Y quiero decirte que no vengo a juzgarte, vengo a motivarte a que tú apliques estos cuatro características a tu vida. Y quizás ya las tienes, y yo como pastor y yo como líder de esta iglesia quiero que solamente tú seas obediente a Dios. Sabes, muchas de las veces hemos creído un evangelio, lo cual decía Jairo, que no requiere nada de sacrificio de nosotros. Se necesita intencionalidad para llevar la vida cristiana. A veces creemos que solamente tenemos que venir aquí una semana y desaparecernos 3, y cuando todo nos va mal, nos aparecemos. Porque no estamos dispuestos a pagar el precio, no estamos dispuestos a serle fiel a Dios. Escucha lo que te voy a decir, y esto a lo mejor va a incomodar. Es como una droga, es como un adicto que tiene una adicción, ya sea de alcoholismo, ya sea de drogas, ya sea de pornografía, ya sea etcétera. Una adicción viene, la necesita. A veces el cristianismo se convierte en qué debo hacer, cómo le debo hacer para tú sentirte que eres fiel. Pero ¿sabes una cosa? La única fidelidad, la única manera que tú le puedes ser fiel a Dios es obedeciendo su palabra. Y puedes venir aquí y irte otra vez y pensar, y ya llegas a la presencia de Dios, ya llegas y crees que ya hiciste lo suficiente. Y no vengo a aplastarte, vengo a motivarte a estas 4 características que como iglesia tenemos que vivir. Y son como nosotros elegimos aquí el liderazgo importante. Somos una iglesia pequeña, de grupos pequeños. No tienes que conocer a todos, pero sí tienes que pertenecer. Y es importantísimo porque ahí es donde crecemos. Ahí es donde la relación con Dios es horizontal y vertical. Ahí es donde se vive lo que se practica. Y Pablo tiene una preocupación por Timoteo, de que viva lo que practica, de que predique lo que fue enseñado. Y esta tarde yo quiero motivarte a ti. El primer sermón que Cristo predicó fue la vida que vivió y el método que él utilizó. Cristo escogió a unos pocos hombres para invertir en ellos totalmente, y luego les encomendó a que hicieran lo mismo con otros. Tu salvación, escucha, tu salvación debe llevarte al discipulado. Un discípulo es un aprendiz, siempre constante está aprendiendo. En inglés decimos we need fat people, faithful, available and teachable. Necesitamos gente fieles, que estén dispuestos, accesibles, y que sean dispuestos a aprender y ser enseñados. Ese era el método de Jesús cuando los eligió. Muchas veces tenemos 10, 15, 20 años en el evangelio, creemos que lo sabemos todo. No permitimos que alguien nos discipule, nos enseñe.
creemos que lo que aprendimos en el Génesis, en el Éxodo, en Levítico, ya nadie nos puede enseñar, que ya fue la interpretación de todo. Yo no te estoy hablando una palabra nueva o fresca, solamente estoy estoy repitiendo lo que ya Pablo le dice a Timoteo. Vemos a Pablo en 2 de Timoteo siguiendo el mismo método y enseñando a Timoteo y a nosotros a hacer lo mismo. Te encargo, Timoteo, para ser discípulos, para que el discípulo suceda, nosotros, que si el discipulado suceda, necesitamos escoger, escucha bien, hombres fieles, capaces de enseñar a otros. Aquí la primera característica que Pablo le está diciendo a Timoteo: he needs to be a teacher. You're going to find people that are going to help advance the kingdom, but he has to have a teaching quality. Tú vas a encontrar, Timoteo, a hombres de la iglesia que sean fieles. Una persona que quiere una posición de liderazgo y no sirve, discúlpeme mucho, pero usted está en el evangelio incorrecto. Se necesitan hombres fieles. We serve our way to leadership. Nosotros servimos para ser líderes. No esperamos que nos den un título, no esperamos que nos den un sobrenombre, que lleguemos aquí al stage. Todos somos importantes, parte importante del reino de Dios. Hombres fieles, capaces de enseñar también a otros. Y esta es la primera característica. La primera característica de un discípulo es que él es un maestro. ¿Cuántos dicen amén? La recompensa de un maestro no es a cuántos enseña, a cuántos son de su iglesia, el número de gente que se congrega en su iglesia. Eso no es el éxito de un maestro. Escucha bien, la recompensa de un maestro no es a cuántos enseña o qué tan grande sea su audiencia, sino la recompensa es que él aprende primero y él crece primero. Dios no te va a dar un mensaje el cual él no pueda atravesarte primero para que tú puedas decirlo. El que se lleva la bendición es el maestro. Es porque tiene a Dios y a su palabra cara a cara. Es porque tiene que ser procesado primero para poder enseñar a otros. Y de acuerdo a su enseñanza tiene que vivir lo que practica. Lo que has oído de mí, Pablo, enséñaselo a otro. Wow, pantalones fuertes. Lo que has escuchado de mí, Johnny, apréndelo y enséñalo a otros. Es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Esos son pantalones grandes. Aquel que quiere liderazgo debe ser apto para enseñar. Un maestro solo tiene credibilidad si vive lo que enseña. Walk the talk. Camina lo que hablas. Melina, ¿tienes una mejor que esa? Walk the talk. Vive lo que dices. Dios lo que Él quiere es que lo conozcamos. Hace unas semanas me encontraba en una conversación con mi hijo y está a punto de graduarse de high school. Y lo veo con anhelos y sueños, y lo veo con mucha energía, mucha pasión. Pero puedes tener energía y pasión y si no la tienes disciplinada, solamente eres rumbo a la destrucción. Y le decía: hijo, tú no tienes que hacer o probarte a hacer nada a nadie. Tú lo que tienes que aprender es amar a Dios, es a ser un cristiano, es a pasar tiempo con Dios. No tienes que ser un pastor, no tienes que ser un líder de alabanza, no tienes que anhelar el liderazgo. Lo que tú tienes que hacer es conocer a Dios. Conocer a Dios no es ir a la iglesia a cantar cantos y escuchar un mensaje de 30 minutos. Conocer a Dios no es ir a un estudio bíblico. Conocer a Dios no es ir a un estudio bíblico. Escucha, conocer a Dios no es ir a un estudio bíblico. Conocer a Dios es obedecer esto, su palabra. Lo mejor que yo pude haber hecho en mi vida espiritual es abrir este libro. Por mucho tiempo me gustaba escuchar lo que decía la gente, y a veces yo me movía
a llenar sus expectativas, a llenar lo que ellos requerían, a llenar lo que líderes requieren. Cuando abres este libro, encuentras tu propósito. Si no has escuchado la voz de Dios, te hago esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que abriste este libro? 30 segundos de un TikTok, un minuto de una prédica, eso no te puede discipular. Un discípulo se alimenta él solo y puede cuidar a alguien más. El segundo método, la segunda característica, es una de mis preferidas. Debe ser como un atleta. Escucha, debe ser como un atleta. Fíjate lo que dice ahí en su palabra. Dice: tú por tu parte sufre penalidades como buen soldado. Más adelante en el versículo 5 dice: y tampoco el que lucha como atleta es coronado, si no lucha legítimamente. Pablo está buscando a fieles seguidores que sean como atletas. La posición de un atleta no es así, no es ser un espectador. La posición de un atleta es un hombre en movimiento. Tengo que decirlo, Dios está trabajando mi orgullo en este momento, que México derrotó a Puerto Rico. Y le dije a los puertorriqueños y a mi amigo Axel, que lo amo con todo el corazón, antes del partido, y él está aquí para corregirme, le dije: Axel, Dios va a trabajar el carácter y la humildad de nuestra cultura. Que gane el mejor. Los mexicanos somos los mejores. Lo que tiene que ser out, tiene que ser out. Tú lo dijiste. En posición de la teta. Para los que no saben, los viernes está el mejor equipo de Gateway Fellowship Español de softball. Jugamos los viernes, mira, ahí están. Ok. Ahorita llevo 3 jonrones y 2 calentamientos de banca. ¿Saben cuándo se ve el carácter verdadero de las personas? No es aquí en la iglesia, es ahí. El primer partido que jugamos, todos como gallinas descabechadas, tratando de ganar la victoria, y se nos olvidó que tenemos que ser un reflejo de Cristo. En posición de atleta, Luis, listo para correr, listo para ganar. No caminando como que ya lo has obtenido, pero viendo hacia el premio mayor. Dijo Pablo: no corro esta carrera pretendiendo que ya lo he alcanzado, pero prosigo a la meta, que es Cristo Jesús. Ahí te va. Si yo soy tu coach, debo modelarte y correr contigo. El atleta no corre solo. Y si has jugado deportes en high school, tú sabes, y no nos gusta perder, y todos debemos contribuir. Pablo está diciendo que la emoción de un atleta es importante. Dios está hablando, el fuego puede estar ardiendo, la emoción, la pasión por el fútbol, la pasión por el soccer, pero debe conducir a la acción. Primera de Corintios 9, 24, 27. ¿Acaso no saben ustedes que aun que todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran, dice Pablo, pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Si te mueres por el trofeo, si vives para el trofeo, el reconocimiento, morirás con el trofeo en mano. Pero lo que Pablo está diciendo es correr una carrera que te lleva a la eternidad. Así que yo corro y lucho, dice Pablo. ¿Qué onda? ¿Cuántos son? Pero no sin una meta definida. De nada te sirve tener tanta pasión, de nada te sirve tener tanta acción si no tienes una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento.
Más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Ouch. JP, no les digas a la iglesia que corre y tú no vas modelando esa carrera. Muchos somos así. Cuando viene la necesidad, que vayan otros. Cuando se trata de servir, que sirvan otros. Hay que entrarle al ruedo, chicos. Hay que entrarle al ruedo. Jesús viene pronto. Man, you need to man up. You need to get everything that's inside of you. You serve the Lord. You serve Him with all of your heart. Sírvelo con toda tu pasión. No vengas a ser un espectador. El espectador se cruza las manos, compra el boleto y si pierden se va enojado. Pero el que pelea, perdimos la primera vez. Evaluamos lo que hicimos mal, pero dijimos, la siguiente ganaremos. Corregimos los errores, Javier, y ganamos ayer la primera victoria. ¿Okay? Para gloria de Cristo. La siguiente característica de un verdadero discípulo, y me encanta vivir en esta ciudad porque somos una ciudad militar, es la de un soldado. Se lo dije a nuestro líder de seguridad, te lo dije, Jason, la semana pasada. Gracias por ser un discípulo, por servir a Dios. Y él es un soldado del ejército. Y me encanta dar este ejemplo porque nos ha llevado a disparar y nos modela. El objetivo principal de un soldado es ganar la batalla. No entramos y me des una arma si no me has entrenado. Podría hasta matarte yo mismo. Pero el objetivo principal de un soldado y de una rama militar es ganar la misión. Nuestra misión es de hacer discípulos. Tú puedes ser quizás como a trabajar para el ejército. Tu misión, quizás eres el de finanzas del ejército, quizás eres como un ingeniero en el ejército. Tu misión es que ese servicio, ese equipo militar tenga todos los recursos para que pueda llevar a cabo la misión. Debemos ser como soldados. Fíjate lo que dice ahí. Tú por tu parte sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Me imagino, Jason, somebody in combat that is wounded and is waiting for help. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Dios te ha llamado a ti para ser un soldado. Yo no te he llamado, Dios te ha llamado a ti. Ninguno que tiene ese llamado a Dios puede distraerse de las cosas de la vida. Hoy en día vivimos tan distraídos. Queremos seguir a Cristo, pero tenemos un oído en la palabra y los ojos en el mundo. Dios me está diciendo y me dijo con esta semana, prepara a tu iglesia. El corazón de Pablo a Timoteo es prepara a hombres. ¿Sabías tú que si no enseñamos, que si no discipulamos, las generaciones que vendrán, los hijos, los cuales ahorita tú cargas, les espera lo peor? No los vamos a tener listos para llevar a cabo el evangelio de Cristo. Se necesita un trabajo en equipo. Cada uno de ustedes, te estoy hablando a ti. Veme a la cara ahorita en este momento. Dios quiere que tú seas un maestro, que tú seas un atleta, que tú seas como un soldado. Y Dios da esas características aquí en la iglesia. Por eso es que me encanta juntarme con estos hombres, porque me siento, cuando me pongo enseguida de Moisés, que tiene trasfondo militar, me siento así como que el que quiera toparse conmigo se topa con Moisés. Está mirando. Y le digo, déjame al más pequeño, déjamelo al más pequeño. Es algo emocionante. Sentimos esa cobertura del ejército, Javier. We feel it. The man that's right next to you, it's important that you don't walk alone, that you continue riding with those men that God has entrusted you with.
Primera de Timoteo 6:11. Pelea la buena batalla de la fe. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, justice. Man, I hate injustice. God hates it too. La injusticia. La justicia es Dios. Cuando niños son maltratados, abusados, rechazados. Dice Pablo, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Un hombre es fuerte no porque es fuerte en su apariencia, porque tiene templanza, y es manso porque Cristo ha transformado su corazón. Tú no eres fuerte por lo que tú eres, Goliat. Yo vengo en el nombre de Cristo. Mayor es el que está en mí que el que está en ti. No vengo a pelearte con mis armas, vengo en el nombre de Cristo. Así peleamos a los gigantes. That's how we fight giants. It's not in our strength, it's in God's strength. Somos llamados, dice, presencia a la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna. Aférrense a la vida eterna. No pongan las cosas, los ojos en el mundo. Vean hacia el cielo. Cuando el enemigo venga y quiera atacarte y quiera tentar sobre ti, pon tu mirada en Cristo, la cual también fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. Iglesia, somos llamados a una vida eterna, pero también tenemos que echarle mano. Ten cuidado que tu cristianismo no sea de cruzarte de manos cada domingo. El evangelio que has creído debe ser el de Cristo. Que seas un discípulo de Él. Tu fidelidad se muestra por tu obediencia a la palabra de Dios. La última característica, y qué bueno que está aquí don Rufino. Usted es un sembrador. Yo lo he visto. A usted le gusta trabajar la tierra. A usted le gusta plantar la semilla, cuidar la tierra y trabajarla. Recuerdo que antes de la pandemia, en el alley de la casa de Carla, donde usted estaba, usted hizo ahí un jardín, un huerto, bonito y hermoso. Y nombraba sus plantas. Aquí tengo esto, aquí tengo el otro. Una característica de un discípulo es un labrador, un sembrador, alguien que labra la tierra. Alguien que labra la tierra espera algo, y lo que espera, fruto, reproducirse. En el liderazgo, el líder debe estar convencido que debe reproducirse. Esto es bien importante. Si tú te preguntas, ¿por qué voy a Gateway Español? ¿Qué es lo que estamos viendo en los otros líderes? ¿Por qué el pastor Juan Pablo no es el que predica todos los domingos? ¿Por qué hay diferentes líderes de alabanza, diferentes pianistas, porque hemos creído esto, que debemos reproducirnos, equipar a los santos para el trabajo, para el ministerio del Señor. Creemos en ti. Tú no estás aquí para apoyar lo que yo hago. Yo estoy aquí para que Dios cumpla sus propósitos y equiparte y entrenarte. El liderazgo, el líder debe estar convencido que debe reproducirse. Si el líder no entrena a otros a la misión, terminará. Y jamás alcanzaremos, como se los dije, a las futuras generaciones. Pablo le dijo a Timoteo: escoge hombres fieles en quienes puedan impartir su vida. El discipulado no es saber leer la Biblia, saber interpretarla, conocer la hermenéutica, la homilética. El discipulado es vida con vida, relación sobre religión, relación sobre solamente información y versículos de la Biblia. Vive lo que crees.
Vive lo que crees. El objetivo principal de un sembrador, lo dijimos, es llevar fruto. Y en este sentido, es la persona que labra la tierra para prepararla para la siembra. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. En 2 de Timoteo 2:6 dice que el labrador, para recibir los frutos, tiene que realizar su trabajo. No esperes nada que Dios haga si tú no estás plantándote, no estás sembrando y no estás cuidando el tesoro que Dios te ha dado. No esperes nada. A veces creemos hasta eso, que Dios es como like a genie in a bottle. When I need him, I go for him. It's not like that. God wants faithfulness, and He wants you to know Him. Dios quiere fidelidad y quiere que lo conozcas. Y no te sientas mal si no lo conoces. Yo aún lo estoy conociendo. Yo aún tengo que meterme con Dios para saber qué voy a predicarles a ustedes, cómo es que Dios me va a hablar a mí y lo que yo puedo impartir a otros. No te sientas mal si no lo conoces. Este es el reto práctico en esta tarde. Y es el momento donde nosotros vemos cómo lo aplicamos a nuestras vidas. Somos una iglesia de grupos pequeños. Somos una iglesia de servidores. Te reto, aquellos que ya están en liderazgo, que ya están en los roles, a escoger 1 a 2 personas que tú puedas discipular todavía en este año. Es vida con vida. Provee, protege, persigue. Provee, protege, persigue a una persona. Imagínate que cada miembro de esta iglesia, los he contado, y sabes, podemos llegar a ser hasta 400 si todos estuviéramos aquí todos los domingos. Pero les vuelvo a decir que hemos creído en un evangelio donde abrimos la casa para que todos tengan un sentido de pertenencia y se sientan como hijos. Vienes del mundo, Cristo te salva, pero si yo no te digo que tú tienes que conocer a Dios, te vas a quedar en el lugar como llegaste. Y vendrás cuando lo necesitas solamente. Pero lo que quiero decirte a ti es que tomes la iniciativa de ser un discípulo, porque para ser discípulos se necesita ser uno. El método de Jesús es: sé un discípulo para que tú hagas discípulos. Te reto a que seas parte de un grupo pequeño. Si Dios ha puesto un llamado a ti, dices tú: yo quiero conocer más de este discipulado. Este es el entrenamiento que damos a nuestros líderes de grupos pequeños. Nadie aquí que viene a esta iglesia viene o como llega y empieza un grupo pequeño. Nadie puede empezar un grupo pequeño. Los entrenamos. 10 semanas intensivas de conocer el carácter de Cristo, aprender sobre la misión, el por qué nos ha encomendado. Tenemos 10 grupos a 12 grupos. Somos una iglesia pequeña fungiendo como una iglesia grande para la gloria de Dios. Pero somos intencionales, que el liderazgo surge cuando somos fieles a Dios. Los hombres eran el método de Jesús. Jesús empezó a reunir a estos hombres antes de organizar una campaña evangelística o incluso de predicar un sermón en público. Su primer paso fue reunir a hombres. Y esto no era una multitud. El discipulado sucede en un círculo, no en hileras. Esta es la predicación de hoy. Pero esto no estoy haciendo yo discípulos. La predicación esta no se van a ir de aquí: ya soy un discípulo. Es vida
con vida. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8 dice: yo estoy ya a punto de ser sacrificado. Pablo en este mismo capítulo está diciendo, en este mismo libro, estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Alguien puede decir eso ahorita en este momento? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esas son palabras. Terminamos cortos. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Concluyo con esta historia. Tuve a mi suegra como 2 semanas aquí en casa, y las conversaciones que yo he tenido con ella es sobre la eternidad. ¿Quién va al cielo y quién no? Nosotros perdimos a mi suegro, y mi suegra tiene buenas preguntas sobre la eternidad. Y me fui a acampar con mi hijo esta semana y dije: ¿sabes qué? Le voy a dejar un libro y se lo voy a dar. Y le di el libro y mi suegra empezó a leerlo. En el primer capítulo me dice mi suegra, así me dijo: no, hombre, Juan, el autor me la está poniendo bien difícil. De veras que no hay manera de que uno pueda ir al cielo. No, hombre, qué bárbaro. Leí el primer capítulo y le digo a la suegra: es que faltan los demás. Y en cuanto ella me compartía la historia del libro y lo que el libro le decía, me dice: ¿te acuerdas de ese canto, Sublime Gracia? Yo me acuerdo haberlo escuchado. Y me compartió esa historia. Mi suegra no sabía que mi intro del mensaje iba a ser de Sublime Gracia. Y cuando me dijo la historia, que yo no conocía todavía el cómo se escribió la canción que canté al principio, me dijo mi suegra: dice el autor que Newton, el autor de este canto de Sublime Gracia, él estuvo en un barco, a bordo de un barco, y en ese barco dice que venía con otros hombres, y después se vino una tormenta fuerte. Empezaron a temer sobre sus vidas. Dice el autor que Newton se burlaba de los cristianos. Dice el autor que Newton se burlaba de Dios. Le hacía burla a los cristianos. Antes, mientras estaba en la barca, dice que todos los hombres que venían a bordo de esa barca empezaron a sentir las olas que se metían en el agua. Y las olas se levantó, esa tormenta bajo esa barca, y venía Newton ahí antes de componer el canto de Sublime Gracia. Y dice que venía ahí a bordo de esa barca, y que lo único que podía recordar era las personas que le hablaban de Dios. Total, para no hacerte la larga, todos a bordo de ese barco no murieron por la tormenta, y una de esas personas salvas fue Newton. Y de ahí nació la canción de Sublime Gracia. Dice el autor que ahí Newton conoció lo que es la verdadera gracia. Sublime gracia de Dios. Mi corazón en esta tarde es no darte 4 características, sino que tengas acceso a conocer esa gracia. Y debo decirte lo que significa. Gracia es las cosas que nuestras acciones merecen, el pago de nuestro pecado merece, pero Jesús, que está en el trono, dice: yo te amo a ti, y te perdono, y te salvo, y te hago nuevo, para que tú conozcas la verdadera gracia. Inclina tu rostro ahí donde estás.
Nuestro anhelo es conocerte, Padre. Mueve mi corazón, mis emociones. Enciende la pasión. Regrésame al primer amor. Trabaja mi mente, trabaja mi corazón, trabaja mi vida. Ayúdame a recibir tu gracia en esta tarde. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ponle tu nombre para que JP no se pierda, mas tenga la vida eterna. La mejor decisión que puedes hacer hoy no es haber venido a la iglesia. La mejor decisión que puedes tomar hoy es recibir a Jesús en tu corazón. Y Él dice: yo te perdono y te amo y extiendo mi gracia y te perdono y te limpio y te hago nuevo, dice el Señor. Y todos tus pecados los limpio. Así como se ve de imposible que Dios pueda hacerlo, su gracia es suficiente. Y hoy el Señor extiende su gracia a través de su Hijo Jesús. Y la muerte que tú y yo merecíamos, Él dice: yo pago la pena de muerte por ti, porque te amo. Si hoy quieres entregarle tu vida a Cristo y conocer su verdadera gracia, levanta tu mano ahí donde estás. No tengas vergüenza. Dice la palabra de Dios en este mismo capítulo que no debemos de tener vergüenza. Dice que cuando nosotros nos avergonzamos de Él en la tierra, Él se avergonzará de nosotros. No queremos eso. Entra en la familia del Señor. Dice que todos los que confiesan su nombre, nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Si tú hoy quieres ser hijo de Dios, levanta tu mano y recibe a Cristo. Levanta tu mano en alto para felicitarte. Levanta tu mano en alto donde estás. Ok. Si nos ves en línea, también pon una manita ahí. Queremos felicitarte. Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Okay. Ahora te voy a pedir que te pongas de pie. Y esta predicación no puede ser un momento. Tiene que ser algo que tú vas a vivir al salirte de este lugar. La predicación no es para información, hermanos. La predicación, el motivo y el objetivo de la predicación es transformación. Dios no te quiere dejar igual. El enemigo te quiere que así como entraste te vayas y olvides lo que sucedió. God wants to change you. He does not want to leave you the same as you came. So yo te voy a invitar que si tú quieres entrar en ese compromiso, te pareces a un atleta, te pareces a un sembrador, te pareces a un maestro, te pareces a un soldado, que vengas aquí al altar y vamos a entregarle al Señor todas nuestras vidas y irnos de este lugar diferente. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios, porque nos has enviado a tu Hijo y estamos aquí, Padre. Venimos ante tu altar, corremos. Vente, queremos orar por ti. Queremos, Señor, orar por ti. Vamos.